del gobierno provincial van a lanzar un programa para prevenir casos de suicidio por la alta tasa de suicidios que tenemos en nuestra provincia. Para conocer más detalles sobre este tema y también de qué manera informar este tipo de cuestiones, lo tenemos en línea al director provincial de salud mental, al doctor Jorge Roseto, a quien ya saludamos en esta mañana. Muy buenos días, doctor. Florencia Basso lo saluda. ¿Qué tal, Florencia? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bien. Bueno, es un tema delicado, un tema sensible para abordar en los medios de comunicación y queríamos conocer cuál es la mirada por parte del Estado provincial en lo que tiene que ver con estos casos que se han registrado en los últimos días. Sí, esta es una problemática que ya viene desde hace ya varios años. Cuando uno ve, digamos, lo que ha sido, digamos, las estadísticas de los últimos años, vemos que hay la tasa de suicidio aquí en la provincia está por encima de la media nacional, y esta es una característica general de las provincias de la Patagonia, y que en algún punto, bueno, tiene que ver justamente con diversas razones, que son problemáticas complejas, que de alguna manera tienen que ver con situaciones de violencia. En este caso es violencia contra sí mismo, ¿no? Una persona que se de alguna manera tiene un acto de violencia contra sí, y que esto tiene que ver justamente con razones diversas, ¿no? Por un lado, asociada a enfermedades mentales, por otro lado, a cuestiones de crisis vitales, factores de riesgo que inciden digamos, como por ejemplo, el tener cerca armas de fuego, cuestiones vinculadas a desarraigos, a cuestiones vinculares. Entonces, digo, son cuestiones complejas que también tiene que ver en algún caso con, y esto es algo que también se ha estudiado, ¿no?, en relación a las horas de luz que tienen en este caso la provincia, por ejemplo, comparándola con otros países como Canadá, donde hay tasas similares. Hay estudios que justamente corroboran esto, ¿no? La incidencia que tiene, digamos, la cantidad de horas de luz que existe, el factor climático, situaciones de encierro, la asociación con el abuso de sustancias. Es decir, son problemáticas que se, digamos, interrelacionan justamente con diversos tipos de situaciones que producen este tipo de actos, ¿no? Todos los programas que existen hoy, digamos, son programas que en general apuntan a una reducción de la tasa a mediano o largo plazo. La provincia hasta ahora no contaba con un programa institucional que abordara específicamente esta problemática. A partir de ahora la provincia va a contar con un programa específico que va a abordar este tema, lo cual implica darle, digamos, la importancia que tiene que darse desde el Estado a una problemática tan delicada como esta, y justamente estamos trabajando para que en los próximos días podamos lanzar este programa provincial de prevención de suicidio, que va a tener como distintos componentes, entre ellos, por un lado, un componente que tiene que ver con la calidad de la atención y mejorar la accesibilidad a los servicios de salud mental. Sí. Por otro lado, la implementación de una línea telefónica para urgencias o emergencias en salud mental. Por otro lado, capacitación a los equipos que trabajan en las escuelas, que nos parece muy importante, especialmente todo lo que tiene que ver con el grupo de adolescentes, y en eso vamos a trabajar a través de los gabinetes, de los profesionales que trabajan en los gabinetes de las escuelas. Por otro lado, talleres con medios de comunicación,
porque también es un tema fundamental, cómo se comunican estas cuestiones. Exactamente. Porque realmente hay algunos medios que lo hacen responsablemente y otros que realmente contribuyen a que justamente esto se promocione y no... sí, una especie de casa de brujas de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, porque hay, digamos, en esto hay recomendaciones de distintos organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Dirección Nacional de Salud Mental, hay documentos que justamente que indican, digamos, también la incidencia en cómo se comunica y el efecto también que tiene, digamos, en cuanto a la imitación de estos actos, y por eso me parece que es importante, digamos, abordarlo integralmente. Y por otro lado, bueno, la Constitución, digamos, de una mesa intersectorial que se va a reunir una vez por mes, justamente porque estas son problemáticas que nos atraviesan, que atraviesan ministerios, que atraviesan áreas de gobierno, y que bueno, es importante que distintos organismos puedan trabajar en conjunto, ¿no? Creo que hay un tema fundamental que también es importante digamos, siempre de abordar y de tener en cuenta, que es la necesidad también de que haya un otro escuchando, de que haya un otro acompañando, que no necesariamente a veces ese otro tiene que ser un especialista en salud mental, sino es un otro que puede ser un amigo, que puede ser un familiar, que puede, digamos, de alguna manera acompañar el padecimiento humano de alguien que está en un momento difícil, y creo que esto es uno de los, yo diría que es el inicio de una respuesta para alguien que no se encuentra, no está pasando un buen momento, ¿no? De hecho, este año la Organización Mundial de la Salud estableció como un lema en cuanto a la prevención de las adicciones, por ejemplo, el tema de la escucha, ¿no? Justamente como una primera forma de responder ante un padecimiento vinculado en este caso al consumo de sustancias, ¿no? Pero me parece que tiene que ver justamente con algo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a mirar y también a poner palabras sobre todo, ¿no? Exactamente, poner palabras y a veces es la escucha que necesita alguien que no está atravesando un buen momento y que bueno, esto alivia. Y cuando esto, digamos, es algo muy severo, tiene que estar el especialista para que dé respuesta a esta problemática, ¿no? Doctor, entonces, usted decía que es justamente este programa de contención que se anunciaría en las próximas semanas va a tener un abordaje integral. Mientras tanto, y para quien nos esté escuchando en este momento, siempre pensamos en el que está del otro lado escuchando, quizás tiene un amigo, una amiga, un familiar, alguien, como usted bien decía, que no la está pasando bien en este momento. ¿En qué se tiene que focalizar o a qué signos o síntomas tiene que prestar atención para poder brindarle una ayuda a tiempo a esa persona? No, por ejemplo, digamos, tener, hay determinados alertas, ¿no? que nos llaman, digamos, que son como indicadores que nos permiten detectar cuando alguien está en una situación compleja, difícil. ¿Y cuáles serían esos indicadores? No, por ejemplo, el aislamiento muchas veces, situaciones de depresión grave, alguien, digamos, por ejemplo, las dificultades de conciliar el sueño. O sea, hay distintos síntomas que uno puede, digamos, esto no quiere decir que a todos le... Digamos, no, totalmente, pero bueno, digamos, por ahí... tienen que darse, digamos, determinadas condiciones, pero es importante que en general, digamos, el acompañamiento tiene que ver justamente con esta posibilidad de que alguien también pueda acceder a un servicio, y que a veces si no está alguien que acompañe, esa persona nunca termina digamos, de acceder a un especialista, ¿no? Porque se aísla, porque se encierra y porque quizás no puede hacerlo. Entonces, es importante que en este acompañamiento
digamos, también facilitar las posibilidades de que alguien pueda acceder a un especialista. ¿Cómo estamos, doctor, en materia de especialistas en la provincia, en lo que tiene que ver con salud mental? Nosotros tenemos una red desde salud que está conformada por servicios de salud mental, dos servicios de salud mental en el Hospital Regional de Río Grande, otro servicio de salud mental en el Hospital Regional de Ushuaia. Tenemos unidades de salud mental en los centros de salud, tanto en Río Grande como en Ushuaia. En Ushuaia hemos incorporado en 3 centros de salud atención psiquiátrica a partir de hace aproximadamente un mes, que es algo que nosotros queremos también replicar en Río Grande. Y por otro lado tenemos un centro de atención para problemáticas de consumo que todo lo que tiene que ver con la parte de atención ambulatoria hoy atiende a todas las problemáticas vinculadas a la salud mental. Y por otro lado tenemos un centro de día en Río Grande que atiende a problemáticas vinculadas a trastornos mentales severos. Eso es de lo que tiene que ver con salud. Y después, como yo les decía recién, todo lo que tiene que ver con el trabajo que están haciendo los gabinetes, que es más un trabajo preventivo y de capacitación, y también en algún caso en lo que tiene que ver con el nivel inicial, lo que tiene que ver con la atención clínica a niños, que conforma, digamos, una red importante a nivel de la provincia de Tierra del Fuego. Pero este es un tema que no puede ser abordado solamente desde el ámbito de salud, porque involucra, por eso digo, otros factores. Muchas áreas. Y hay cuestiones que tienen que ver con factores protectores, ¿no? Que justamente ayudan a que justamente uno no se aísle, digamos, que tienen que ver con la integración, con la posibilidad de la utilización del tiempo libre, con realización de actividades, que en síntesis tiene que ver con la posibilidad de tener un proyecto de vida. Con la calidad de vida también. Claro, que vaya más allá de un trabajo, que vaya, digamos, justamente tiene que ver con eso, que haya un proyecto de vida. Bien. Esto es lo que se contrapone contra todo esto que mencionaba recién, ¿no? Que tiene que ver a veces con situaciones de soledad, de aislamiento, de abulia, que alguien no encuentra sentido a la vida, ¿no? Entonces, justamente es poder trabajar en esto, y esto implica, digamos, la incorporación de otros, digamos, de otros factores y de otros actores que tienen que ver con la producción de otro tipo de bienes, ¿no? Totalmente. Que son culturales, que son la vinculación al deporte, la recreación. Entonces, eso me parece fundamental a la hora de pensar qué es lo que nos puede de alguna manera protegernos, qué es lo que nos puede ayudar para poder estar mejor, ¿no? Doctor, en esta vinculación que usted dice de áreas y en este trabajo que se puede realizar también desde distintos ámbitos de nuestra sociedad, ¿se ha pensado en la vinculación con las universidades? La Universidad Nacional de Tierra del Fuego en particular tiene la carrera de Sociología. ¿Se ha pensado una investigación sobre este tema? ¿Se está planificando de alguna manera la incorporación de la investigación de esta temática en la provincia, que sabemos que tiene también nuestra provincia características particulares? Sí, justamente ayer tuvimos una reunión con la Dirección de Epidemiología, estuvimos trabajando sobre este tema, y en particular también una línea que tiene que ver con la investigación, que seguramente vamos a hacer algunos proyectos en conjunto con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, pero uno de los proyectos en los que ya comenzamos a trabajar tiene que ver un poco con establecer algunos patrones comunes, ver si podemos identificar patrones comunes en lo que ha sido, digamos, los casos que ha tenido la provincia en los últimos 5 años, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, se va a trabajar justamente sobre estos casos de los últimos 5 años, del 2011 al 2016, y seguramente en esa línea, digamos, vamos a asociarnos con la universidad también para varios proyectos, porque es un tema, me parece que también involucra justamente, digo, por ejemplo, en el caso de
del campo de la sociología, lo que tiene que ver también con el flujo migratorio a la provincia, con los cambios, digamos, con la interculturalidad, con el movimiento poblacional, que por ejemplo este año ha sido muy importante. También me han pasado hace pocos días datos, realmente cuando uno ve el flujo, digamos, las personas que hacen cambio de domicilio, digamos, y teniendo en cuenta la población total de la provincia, es un porcentaje muy grande, por ejemplo, en lo que va de este año. Entonces, digo, esto me parece también tiene mucha incidencia. A veces personas que llegan solas, que no han podido construir una red de sostén, una red de amigos, una red, ¿no? Las familias están lejos, o sea, hay multiplicidad de factores que inciden, y es muy importante este trabajo también con la universidad, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, estaremos atentos a todo lo que vaya surgiendo en esta temática que nos interesa informar, pero también nos interesa informar de la manera correcta y realmente tratando de brindar justamente la información que hace falta en este tipo de problemáticas. Le agradecemos el contacto, estamos también a disposición desde aquí, desde la radio de la universidad, para la difusión de cualquier tipo de material o para la generación también de material para el resto de los medios, así que será bienvenido cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, Florencia, y bueno, y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Que tenga muy buenos días, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Jorge Roseto, director provincial de salud mental. Si tenés algún problema, si estás en una emergencia, por ahora la única línea telefónica disponible es el 101, es el número de teléfono al cual te podés comunicar por cualquier tipo de situación. El doctor Jorge Roseto anunciaba que en los próximos días se va a estar lanzando este programa provincial que va a incorporar una atención telefónica especializada. Así que ojalá que esto se pueda concretar en el corto plazo.